Normalmente vienen muy temprano el sábado en la mañana. Solo quiero fingir que no estoy en casa. Digo, oh, aquí vienen otra vez. Simplemente no les abro la puerta, porque no quiero que me molesten. Mi primer instinto es solo decir no gracias, porque no estoy listo para hablar de lo que creo. Me cogen desprevenido. No quiero abrir la puerta porque no quiero hablar con ellos. Quizás porque no entiendo mucho de su religión. Lo primero que hago es, usted sabe, agarrar a los niños y correr al sótano. Han venido a nuestras puertas desde que tenemos memoria, y no sabemos qué hacer con ellos. Hola, soy Joe Washington. Difícilmente hay una puerta en América y el mundo que por ese asunto los testigos de Jehová no hayan tocado. Una esquina en la que no hayan estado. Un pueblo donde no hayan edificado un salón del reino. Ellos afirman que solo los testigos de Jehová, bajo la dirección de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, poseen la verdad absoluta. Y su mensaje es claro y simple. Únase a la única organización de Dios en la tierra y usted sobrevivirá a la batalla de Armagedón, que causará la destrucción total de todas las cosas. Solo después vivirá eternamente en un glorioso paraíso restaurado en esta tierra. Armados con este mensaje, creyendo que el fin del mundo como lo conocemos está a la vuelta de la esquina, caminan de cabaña en cabaña, de edificio en edificio, de casa en casa, llamando a las puertas, en el nombre de Jehová. Recorren las aceras con un gran paso de propósito y determinación. Los testigos de Jehová van de casa en casa. Están confiados de que su mensaje es tan importante que no pueden ayudar sino tocando cada puerta. ¿Quiénes son estas personas que vienen a nuestra puerta? ¿Quiénes nos desagradan? ¿A quienes queremos evadir en lo posible y hasta les tememos? Bueno, les preguntamos a un par de ellos en Richmond, Virginia, donde asistieron a una de sus convenciones anuales. Conocemos la verdad, así que debemos dejar que los otros la conozcan. Es decir, solo está bien si, ya sabes, solo está bien que yo haga eso. Seguro hay muchas cosas divertidas que hacer en el mundo, pero eso está en el mundo. Eso no va a durar mucho tiempo más. Así que voy a hacer algo que valga la pena. Tú sabes, que valga mi tiempo. Y tengo mucho gozo de esto. Motivar que algunas personas se den cuenta, que vean y que estén como, wow, que digan, estas son las respuestas que buscaba. Esta organización no es... lleva el nombre del Dios omnipotente, Testigos de Jehová. Solo somos sus testigos, solo les hablamos como lo hago yo ahora acerca de él. No es sobre mí. La decisión que tomé es solo una. Después de caer de rodillas y de preguntar, él me respondió. Y yo creo que esa respuesta es esta. Yo estuve buscando esta clase de organización. Estas son convicciones fuertes, y como estos testigos, millones de sus testigos miembros alrededor del mundo creen lo que ellos afirman. Y eso demanda preguntarse, ¿lo que creen los testigos de Jehová está correctamente fundamentado en la Biblia? ¿Ellos en verdad poseen la única verdad espiritual mientras otras iglesias no? ¿En realidad son la única organización de Dios en la tierra? ¿La única religión verdadera? Bien, para responder estas preguntas, examinemos la historia y creencias de la Sociedad de la Torre del Vigía. Vale mencionar que nos dieron un acceso sin precedentes a las instalaciones y recursos de la Torre del Vigía, pero no entrevistas con miembros dirigentes de la Sociedad de la Torre del Vigía que, aunque solicitadas repetidas veces, no fueron concedidas. Mi nombre es Derek y ella es Hola. Amber. Somos Hola. testigos de Jehová. ¿Está bien? Venimos de donde el vecino. Hola. Hola. ¿Cómo está? Yo estoy Hola. bien. La visitación es esencial para la metodología que ellos tienen de ganar convertidos. Yo lo llamaría un proceso de reclutamiento. Eso es exactamente lo que es cuando van de puerta a puerta. ¿Puedo dejarle esto? Seguro. Que no es solo que te envuelven en su manera de pensar, sino que también te envuelven en su teología y debes aceptarla para progresar e ir adelante. Aceptar la verdad implicaría asociarse con los hermanos y hermanas, los del Salón del Reino y los que están en la convención. Usted ve, demanda mucho, pero eres feliz haciéndolo.
Lo que a Albert Lombardo, un activo y dedicado testigo de Jehová, le gusta más que ninguna otra cosa es pescar. Y lo hace con pasión. Sin embargo, no solo son peces lo que persigue. Testificar es como pescar. Estás allá afuera para alar a la gente, para pescarla. Ese es el propósito de la pesca. Usamos cebos para atrapar peces. Usamos la palabra de Dios para atrapar gente. Eso es lo que Jesús dijo. Serán pescadores de hombres. Y yo realmente disfruto al pescar hombres porque les digo algo que yo creo es la verdad. Hay millones de testigos de Jehová. Todos somos ministros, tenemos una verdad y vamos a tratar de esparcirla. Vamos de puerta en puerta. La mayoría sabe poco sobre la Biblia. Cuando los conoces, siempre dicen que saben de la Biblia. Pero no toma mucho tiempo descubrir que saben poco y ellos se dan cuenta que saben poco. Los testigos de Jehová creen que las iglesias son las guardias de los demonios, que las falsas doctrinas vienen de las iglesias que llaman cristiandad. Y si algún testigo viene a su puerta y usted dice, soy bautista, o católico, o lo que sea, entonces ellos piensan que está engañado por el diablo. Y su meta es tratar de mostrarle que ha sido engañado por el diablo, que la iglesia es falsa y que necesita llegar a ser un testigo de Jehová. Si una persona no quiere escuchar la verdad, y usted y lo prohíbe, entonces sacudimos el polvo de nuestros pies, como dice la Biblia, y a lo nuestro. Es como si tuviera una piedra alrededor de su cuello y fuera arrojada al mar. Está en problemas. Vayamos a Lucas capítulo 11. Dan Hall fue un testigo de Jehová por 50 años. Sirvió como anciano y superintendente antes de dejar la organización. Ellos honestamente sienten eso porque el Armagedón está tan cerca que pueden ayudar a que alguien se salve. Y la otra cosa es, y usted tiene que entender, que están trabajando por su salvación, están mostrando su fe a Dios. Y es una situación de dos caras, salvar a otros y salvarse a sí mismos. Por eso es que son tan celosos por lo que creen firmemente. Pero como testigos de Jehová, tenemos que seguir intentando ganar la salvación. Y esa es una motivación para ser mejores personas todo el tiempo. Es algo de todos los días. Los salones del reino de los testigos de Jehová son una escena familiar en la mayoría de pueblos y ciudades de la nación y alrededor del mundo. Discretos, con una apariencia austera, son los sitios locales de reunión. Las instalaciones de entrenamiento y presentación dedicadas a una meta, y solamente una: preparar a cada testigo de Jehová, también llamado un editor, para el encuentro con la gente que abre sus puertas cuando ellos tocan. Y si vas a ir de puerta en puerta regularmente, vas a encontrar todo tipo de argumento y oposición. Y necesitan entrenamiento. Los testigos de Jehová toman en parte 5 horas a la semana. En reuniones en el Salón del Reino para ser instruidos, recibir instrucción de la Sociedad de la Torre del Vigía. ¿Está preparado para dar respuestas si alguien pregunta alguna cosa? Hay respuestas adecuadas para manejar esas preguntas de modo que los hagas tambalear en cierta forma. Si vas a una escuela de los testigos, una escuela del ministerio teocrático, durante la semana, en verdad te evalúan sobre lo bien que usaste la Biblia en tu trabajo puerta a puerta. Y así te enseñan y te asesoran, y técnicamente te dan una nota según cómo lo hagas. Siempre tienes suficiente información hasta donde sabes que podrías plantear que lo que crees es de la Biblia, una respuesta de la Biblia. Pero todo es ensayado, todo es información que es programada, la oyes y la oyes semana a semana, semana tras semana, mes tras mes. Así, un testigo que toca tu puerta es un individuo muy preparado. Los testigos de Jehová creen que salir de servicio es parte de sus requisitos. De acuerdo con los mandamientos de Jesús en la Gran Comisión de ir y contar a otros. Así que para ellos salir de servicio es similar, es requerido. Cerca del 98%, tal vez más, de todos los testigos de Jehová lo hacen como una tarea automática que debe ser hecha. Es un deber que precisa ser concluido, porque si no testificas, ¿cómo puedes ser testigo? Pienso en un promedio. El editor promedio se espera que llegue quizás a 10 horas al mes en servicio.
Si no sigues haciendo estas horas mes tras mes, sin importar cuáles sean tus circunstancias, sin importar qué inconveniente personal o cuál sea tu situación personal en la vida, eso debe ser mantenido, esos trabajos deben continuar, y el registro de esos trabajos, todo eso es observado muy cuidadosamente, y eso es lo que determina si puedes o no hacer estos avances en la organización. Cada momento que un testigo invierte en testificar, el tiempo que gasta es registrado. Y ahora el tiempo del testigo alrededor del mundo alcanza 1 billón de horas al año, consagradas a la actividad de testificar y volver a visitar, y así en adelante. La visitación establece el contacto inicial, busca colocar literatura en el hogar, y luego volverán a visitar y tratarán de animarlo a involucrarse en un estudio bíblico, lo que llega a ser el estudio de un libro. Donde se habla sobre los que estarán en el paraíso. Lees el capítulo, luego buscas pasajes y empiezas a ver todo como ellos. Interpretas otras palabras de la Biblia según sus suposiciones. Antes de que te des cuenta, ya no estás usando solo la Biblia como la base. Estás usando su literatura para interpretar lo que la Biblia dice. Entonces usted nota la pregunta, dice, ¿cómo podemos estar seguros? Y luego, después de eso, tendrás algo de entrenamiento en el Salón del Reino y finalmente el bautismo. Y antes de que lo sepas, gradualmente en el proceso, estás pensando como ellos, llegas a ser como ellos. Y con empeño tendrán a alguien que llegará al punto de un compromiso total con Jehová Dios en su organización. Este compromiso recién ganado será fortalecido una y otra vez en los salones del reino y en las convenciones de los testigos de Jehová en todas partes. Los líderes de la Torre del Vigía, como el superintendente Mark Placer, se aseguran de que el entusiasmo y el celo de los testigos regulares se mantengan vivos, estimulándolos. Número 1. Disponga en su corazón ahora valorar en alto grado el privilegio que tenemos de proclamar con osadía la palabra de Dios, con la amorosa organización terrenal de Jehová. Número 2. Nunca jamás debemos considerar nuestra tarea de proclamar la palabra de Dios como algo común u ordinario. Siempre debe ser vista como el privilegio más alto de todos. ¿Así es como la consideran? Muchos testigos de Jehová en verdad la consideran así. Como hemos visto, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía demanda un compromiso total de todos sus miembros. Un compromiso con Jehová Dios y por inferencia con la organización de la Torre del Vigía. Por este compromiso obligado, la sociedad creció y es ahora una organización de aproximadamente 6,5 millones de miembros practicantes a nivel mundial. De este número, más de 1.1 millones de miembros residen en los Estados Unidos y Canadá. Mientras que en los últimos años la membresía de esos dos países ha permanecido estable, está creciendo rápidamente en otras partes del mundo. Demos un vistazo hacia cómo surgió esta organización de hechura americana. En un día de otoño en 1916, un anciano se accidentó en un tren que cruzaba Texas, cerca de Pampa. Con gran dolor pidió a sus compañeros de viaje que lo envolvieran en una toga romana. En lugar de ello, un portero desgarró la sábana de un parto y la puso sobre él. Segundos más tarde, el anciano dio su último respiro. Así murió Charles Taze Russell, quien hacia finales del siglo XIX fundó lo que se conoce alrededor del mundo como la Organización de los Testigos de Jehová. Charles Taze Russell fue educado en una familia presbiteriana y es interesante que cuando era niño su madre lo animó a ingresar al ministerio. Parece que a los 16 años de edad se encuentra con un no creyente que lo hace pedazos en su debate. Y lo mejor que puedes decir de la literatura que tienes es que involucra la idea de un castigo eterno y el infierno. Entonces, uno de sus amigos dice que mientras esas doctrinas estuvieran en la Biblia, Charles Taze Russell no podrá aceptar la Biblia y lo que fue dicho. Entonces terminó tirando toda la doctrina cristiana a la edad de 17 años. Él tiró su Biblia también. Durante esos años experimentó con diversas religiones. Él escucha a un segundo adventista de quien él aprende que
el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Y eso responde a la pregunta que, si no hay nada que sobreviva a la muerte, entonces, ¿qué sería castigado? ¿Cómo podría haber un castigo? Y en segundo lugar, lo malo sería aniquilado, así que no habría ningún castigo eterno. Una de las razones por las que simpatizó con los adventistas fue porque ellos negaban la doctrina del infierno. Ellos enseñaban que el infierno era la tumba común de los mortales. Su intensa aversión a la doctrina del infierno, como la enseñaban en las iglesias, y la reciente convicción de que la Biblia no la enseñaba, obligó a Charles Taze Russell a organizar la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en 1872. Su propósito era refutar el infierno y enseñar un nuevo concepto, la invisible segunda venida de Cristo. Russell promovió con vigor estas doctrinas. Charles Taze Russell se interesó mucho en la profecía bíblica de los adventistas y propuso la fecha de 1874 como el tiempo en que Cristo estaría presente espiritualmente en la tierra, y luego 1914 como la fecha en la que Cristo establecería su reino en la tierra. Mantengamos en mente el gran hecho bíblico. La gente empezó a aglomerarse para escuchar a este nuevo predicador. Russell proclamaba que él era escogido por el Señor Jesucristo para ser un mensajero a las iglesias, y no desaprovechó el tiempo al ridiculizarlas, acusándolas de vergonzosos errores y desviaciones de la fe bíblica. Fue un mensaje que dio en el blanco para muchas personas, y él recibió numerosas invitaciones para predicar. Para Russell, por supuesto, esto significó una gran oportunidad para extender su mensaje. Pronto se embarcó en una gira nacional de conferencias que lo instituyó como un respetado líder espiritual. En 1879 estableció la compañía editorial Sion, que empezó a imprimir mensualmente La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. 5 años después, en 1884, la Sociedad de Tratados y la Torre del Vigía de Sion se organizó como corporación. Más tarde se cambió su nombre a Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. En 1909, a la sombra del puente de Brooklyn, Russell estableció el cuartel general de la sociedad en Brooklyn, Nueva York, donde permanece hasta hoy. Fue nombrado Betel, la Casa de Dios. Este fue el comienzo del movimiento de los Testigos de Jehová, con Charles Taze Russell como presidente. Es interesante que durante esos años Charles Taze Russell se adentró en la piramidología y creía que Dios mismo diseñó la Gran Pirámide. Creía que midiendo los corredores interiores de la pirámide se podía calcular años precisos. Y así, al añadir 2 corredores diferentes, obtuvo el total de 1874, lo que sustenta su idea de que Cristo iba a estar espiritualmente presente durante ese año. Desafortunadamente, también dijo que una de las señales de que Cristo estuviera espiritualmente presente sería que la ira de Dios se derramaría sobre todo hombre. Y eso no pasó. Entonces se preguntó qué estaba pasando con sus profecías. Más tarde profetizó que los cristianos serían arrebatados de la tierra en 1910 y que el fin del mundo ocurriría en 1914, fecha en la que Cristo establecería su reino. Charles Taze Russell murió en 1916 sin ver ninguna de sus profecías hechas realidad. Murió desilusionado. El juez Rutherford se posesionó de la Sociedad de la Torre del Vigía después de la muerte de Charles Taze Russell. Él creció en un hogar bautista, pero como a Charles Taze Russell, a Rutherford le disgustaba la doctrina del infierno. En esos años era un vendedor de enciclopedias, después fue abogado, y un día cuando ejercía leyes, mira entrar a un testigo de Jehová, quien le vende los libros de la sociedad. Y Rutherford termina convirtiéndose en testigo de Jehová. En realidad termina siendo el asesor jurídico de los testigos de Jehová. Joseph Franklin Rutherford nació en una pequeña finca en Missouri. Después de la universidad y de algunos trabajos peculiares, logró posicionarse como reportero de la corte y poco después se le autorizó a ejercer leyes. Algunas veces se le solicitó sustituir a otros jueces. Rutherford desempeñó esta tarea solo 3 o 4 veces, lo suficiente para ser llamado el juez Rutherford o solo el juez. Cuando el juez Rutherford tomó la organización fundada por Russell, no desaprovechó el tiempo para introducir nuevas enseñanzas y perspectivas. Poco a poco, comenzó a reemplazar los escritos de Russell con los suyos propios, enfatizando el Antiguo Testamento más que el Nuevo Testamento. Rutherford predicó la inminente y devastadora batalla de Armagedón.
El libro, El Misterio Terminado, predijo que en 1918 Dios destruiría todas las iglesias y sus millones de miembros, y que para 1920 cada nación se sumaría en la anarquía. Cuando esa predicción fracasó, Rutherford cambió la fecha a 1925 en un nuevo libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. En sus escritos, incluso fue tan lejos como para rechazar la teoría de la Gran Pirámide de Russell y otras de sus doctrinas. Por ejemplo, tiempo atrás, Charles Taze Russell afirmó que Cristo estuvo espiritualmente presente en 1874. Rutherford desechó eso y dijo que Cristo se hizo espiritualmente presente en 1914. El problema es que la Sociedad de la Torre del Vigía siempre ha dicho ser un profeta de Dios. Los profetas no cambian de opinión, y aún en los inicios de la Sociedad de la Torre del Vigía observamos cambios cruciales en la doctrina bíblica y en la profecía bíblica. Según Russell, el nombre Jehová era usado en forma muy mínima. Él solamente la usó como otra publicación bíblica. Normalmente lo usaría. Quiero decir que no era un convenio usarlo. Era usado, pero no como lo es hoy. Ahora, ¿de dónde salió el cambio? El cambio en el uso del nombre divino ocurrió inicialmente bajo el cargo de Rutherford como presidente. Todo era Jehová. Y eso es porque él odiaba las iglesias, odiaba todo lo que ellas sustentaban, odiaba el nombre de Jesucristo. En efecto, a propósito, él trajo esta nueva doctrina y puso a Jesús en segundo plano. También predicó en contra de usar la cruz o cualquier cosa que mencione el nombre de Jesús, que hable de Jesús. Todo era Jehová. En una convención en 1931, Rutherford propuso cambiar el nombre de su organización de Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia a Testigos de Jehová, un nombre basado en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. En el mismo año, 1931, el juez Rutherford también cambió la respetable revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. Esta había sido publicada desde 1879, y él le dio un nuevo nombre, La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, la que ahora es una de las revistas de más amplia circulación en el mundo. Rutherford pasó sus últimos años en el santuario Belzarim, cerca de San Diego, que fue originalmente edificado por la Sociedad para los Antiguos Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con la convicción de que ellos retornarían en 1925. Joseph Franklin Rutherford, el juez, murió de cáncer en 1942. Al final, fue un alcohólico y un hombre decepcionado y arruinado. Bajo la dirección de Rutherford, los testigos comenzaron a atacar el orden social existente. Denunciaron la observación de los días feriados cristianos y nacionales y los cumpleaños y prohibieron las transfusiones de sangre. Se rehusaron a saludar a la bandera, a realizar el servicio militar y fueron disuadidos de votar en las elecciones. Aún hoy, a los testigos de Jehová no se les permite involucrarse en estas actividades bajo la amenaza de ser expulsados de la organización. La membresía declinó. Para revertirlo, Rutherford apremió a sus seguidores a reclutar agresivamente, de puerta a puerta. Con altoparlantes en los autos, los testigos de Jehová manejaban por los vecindarios, tocando el mensaje de Rutherford de fuego y juicio para el resto de religiones y el mundo político. Por medio de estos esfuerzos intensos, mucha gente fue atemorizada en los pliegues de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. Después de la muerte de Rutherford, Nathan Homer Knorr fue elegido presidente. Nacido en 1905, se unió a los testigos como adolescente y ascendió hasta llegar a esa dignidad. En ciertos aspectos, el periodo de Knorr no fue tan colorido como los de sus predecesores. En realidad, tuvo muy poco atractivo personal y carisma. Mientras Russell fue el pastor severo y Rutherford el juez déspota, Knorr fue el hombre de negocios y organizador consumado. Frío, rudo, impersonal, calculador. A inicios de 1940, Knorr estableció la Escuela Bíblica de la Torre del Vigía de Galad, en South Lansing, estado de Nueva York. Su misión era clara: entrenar misioneros a tiempo completo para llevar el mensaje de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía más allá de la frontera nacional,
a otras partes del mundo. No faltaron estudiantes a pesar del enorme sacrificio personal. La carta de aprobación de la escuela no deja dudas. Por favor, traiga su certificado de nacimiento o su equivalente. No planifique regresar a su hogar después de completar el curso. Sin duda, usted irá directamente de Galaad a su nueva asignación. Vendimos el auto y el tráiler. Dijimos adiós a todos porque nunca pensamos volver a verlos. Este nivel de compromiso y voluntad de ofrecer sacrificios personales ayudó a que la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía creciera rápidamente en el extranjero. Hoy, los misioneros de los Testigos de Jehová propagan sus enseñanzas en más de 230 países. Ya que la Biblia usada por los cristianos durante siglos no sustentaba claramente las doctrinas de los testigos, Knorr decidió crear una Biblia que resolvería ese problema. La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Más que nunca, Knorr, el astuto comercializador, manipulador y negociante, mantuvo las prensas vibrando, incrementando en gran medida la producción de libros y revistas a niveles récord. Después de 35 años de servicio como presidente de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, Nathan Hobart Knorr murió el 8 de junio de 1977. Después de la muerte de Nathan Knorr, las riendas pasaron al entonces vicepresidente Frederick W. Franz, ya a su edad de 80 años. Él nació en 1893 en Kentucky y se unió al personal de la Torre del Vigía en Brooklyn en 1920. Más tarde, Franz ascendió a la posición de vicepresidente y sirvió bajo Nathan Knorr. En contraste con Knorr, Frederick Franz era visto como el guía espiritual, el teólogo conductor, el profeta, el líder ideológico. Se cree que Franz fue el principal autor de la traducción del Nuevo Mundo y en gran parte responsable de su contenido. Veían a Fred Franz como el oráculo. Esa fue la palabra que usaron los miembros del cuerpo gobernante. Fred Franz era el oráculo. En la presidencia de Knorr, Fred Franz tenía el control de toda la literatura que se publicaba. Él era visto como un gran intelectual. Se suponía que Franz dominaba alrededor de 13 idiomas diferentes. A pesar de que la senilidad obligó a Franz a retirarse de un rol activo en los 80s, él permaneció como presidente hasta su muerte en 1992 a la edad de 99 años. Después de Franz, Milton Henschel fue elegido como el quinto presidente de la Torre del Vigía. Cuando Milton Henschel fue ascendido a la presidencia, el cuerpo gobernante, un comité central y supremo de liderazgo, había incrementado su rol de dirigencia, reprimiendo el poder del presidente y creando una enorme burocracia. En octubre del 2000, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía sufrió una reestructuración. A ningún miembro del cuerpo gobernante se le permitiría liderar una corporación legal. La resolución puso fin a la presidencia de Milton Henschel, quien, como todo presidente posterior a Rutherford, era miembro de este cuerpo. Don Adams, quien no era asociado al cuerpo gobernante, fue elegido para presidir la corporación legal solamente en el campo administrativo. Toda responsabilidad de los aspectos religiosos y eclesiásticos del trabajo de los testigos de Jehová a nivel mundial pasó de lleno a manos del cuerpo gobernante, terminando efectivamente el estilo de liderazgo dictatorial de Russell, Rutherford y Knorr. Hoy la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía todavía mantiene intacta la autocracia del pasado, condenando cualquier disensión, cualquier crítica y cualquier duda de parte de los miembros regulares. Su autoridad central es ejercida y ejecutada por un pequeño comité llamado el Cuerpo Gobernante. ¿El Cuerpo Gobernante? Sí, ellos están a la cabeza de la Organización de Jehová. Son gente normal, tal como tú y yo. No se ven diferentes, no tienen alas. Pero cuando hablas con ellos, sabes que hay algo distinto. Creemos que Jehová usa a los líderes y a los sus seguidores en la tierra que lidera la organización para traernos su mensaje y que podamos continuar para servirle y crecer en su conocimiento. Tenemos que confiar en él. Él nos da las direcciones desde arriba. Él tiene una organización aquí en la tierra que dirige lo que ocurre.
El cuerpo gobernante de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía controla su imperio a nivel mundial desde este extenso complejo localizado en Columbia Heights, en Brooklyn. La Sociedad de la Torre del Vigía funciona bajo la dirección de un cuerpo gobernante. Usualmente 12 hombres que controlan la enseñanza, las creencias, según la interpretan la palabra de Dios. Los testigos de Jehová están bajo la obligación de seguir esas interpretaciones y enseñanzas, y lo hacen. Así que en efecto hay básicamente como una docena de personas que son los voceros de Dios en la tierra hoy, y si no las sigues, serás destruido en el Armagedón. Esto mismo se expresa en la literatura. La revista Despertad, la revista La Atalaya, en diferentes libros, y también está en su traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Todo eso expresa que lo que la autoridad dice es la verdad. Si estuvieras en desacuerdo con lo que enseñan, entonces eso sería considerado como estar en contra de Dios y podría ser excomulgado. Y excomulgado significa que podría ser separado de la verdadera organización de Dios. Lo que significa que te vas a encontrar fuera en el día del Armagedón. Y eso no es más que destrucción. Jehová no solo está en la Sociedad de la Torre del Vigía. Últimamente es la organización la que es la proponente, es la voz profética de Dios para hoy, proclamando lo que consideran es la verdad. Rutherford afirmaba que los ángeles le hablaron y le revelaron la verdad, que él fue el instrumento escogido por Dios, y después Rutherford comenzó a afirmar que la organización era importante, y en la época del tercer presidente de la Torre del Vigía, Nathan North, el concepto de organización floreció. Los ángeles aparentemente estaban susurrándole cosas al cuerpo gobernante, y este era el escogido de Dios para revelar las verdades a toda la humanidad. Los testigos de Jehová también creen que es el siervo fiel y prudente del que se habla en Mateo 24. Y como resultado, ellos miran a la Sociedad de la Torre del Vigía o a quienes la supervisan como el cuerpo gobernante, como su líder espiritual, y creen cualquier cosa que enseña la Sociedad de la Torre del Vigía. Nuestro fiel y prudente siervo da el alimento a sus sirvientes, la comida apropiada a su tiempo. Es el alimento espiritual. La Sociedad de la Torre del Vigía afirma que solo los testigos de Jehová son los cristianos verdaderos y los demás son básicamente cristianos apóstatas. La Torre del Vigía cree que los primeros cristianos eran los verdaderos cristianos, pero en el siglo III habían apostado y no hubo evidencia visible de ninguna organización que en verdad representara al verdadero cristianismo. En otras palabras, las luces se fueron por 1900 años, hasta que Charles Taze Russell llegó e reinterpretó la Biblia. Y ese fue el comienzo de la historia moderna de la Torre del Vigía, donde él fue el sucesor de los que tenían la verdad. Cristo regresó a la tierra, inspeccionó todas las religiones, las desechó excepto la Torre del Vigía, a la que promovió para controlar sus intereses espirituales en la tierra. Eso es, básicamente. Así que es un tipo de sucesión apostólica. El cuerpo gobernante es la moderna iglesia cristiana, después de 1900 años de estar dormida. Y su creencia de que son los únicos que poseen la verdad de la Biblia y la interpretación doctrinal apropiada les obliga a afirmar que todas las demás religiones son religiones falsas. Cuando trabajaba en las oficinas de la imprenta era un dicho común que cualquier cosa que viniera del sexto piso era verdad, y el sexto piso era donde funcionaba la imprenta, porque en la organización La Torre del Vigía no hay mucha verdad absoluta. Es cualquier interpretación revelada por cualquier presidente, y que el departamento de escritura decide que es verdad en un tiempo dado. Jesús se apuntó a sí mismo como el centro de atención de la Biblia, no a una organización. Él no dijo, busquen en las Escrituras y descubrirán allí la organización La Torre del Vigía. Podemos ir a Lucas, capítulo 24, verso 27, cuando Jesús está caminando con los dos en el camino de Emaús. Están discutiendo hechos relacionados a la muerte, sepultura y crucifixión de Jesucristo. Y a lo largo del camino Jesús les abre los ojos, los llama insensatos porque ellos habían estado hablando de todas estas cosas, pero no comprendieron que Él era el Mesías. Jesús les señaló a alguna futura organización a la que debían dirigirse. Les señaló el concilio de Jerusalén, les señaló a los apóstoles, les dirigió a algún grupo humano que formaría un tipo de cuerpo religioso que veneraría o encarnaría la verdad.
No, Él les dirigió hacia sí mismo una y otra vez. La iglesia verdadera tiene y siempre estará enfocada en la persona de Jesucristo y en Él crucificado, no en alguna organización humana o terrenal. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 27, el apóstol le dice al cristiano común y corriente, le dice: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña en todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Entonces, en lugar de necesitar un sacerdote o un profeta o quien quiera que me explique las Escrituras, si yo soy un creyente, tengo la unción y tengo el Espíritu Santo dentro de mí, y eso es solo suficiente para guiarme a un entendimiento, a un sano entendimiento de lo que la Biblia está tratando de decirme. Hable con cualquier testigo de Jehová y le dirá más bien ardientemente que la Biblia es el mismo fundamento y la autoridad de su fe. Bien, a la ligera eso suena estupendo y convincente. El problema es que los testigos hablan de esta Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, usada exclusivamente por ellos. Ábrala y notará que fue traducida y producida por la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. La pregunta es, ¿por qué los testigos le dan tanta importancia a su Biblia? ¿Y cómo se compara con las traducciones tradicionales que usan las iglesias cristianas? En este segmento examinaremos la respuesta de los testigos de Jehová a esta pregunta, y también explicaremos la especial relación de la traducción del Nuevo Mundo con la revista La Atalaya, así como el significado de varias otras publicaciones de la Torre del Vigía. Para percibir la tremenda importancia que la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía da a sus publicaciones, necesita viajar al estado de Nueva York y visitar su centro de producción de libros y Biblias en Brooklyn, y sus instalaciones para la impresión de las revistas La Atalaya y Despertad, en el poblado rural de Wallkill. No es exageración decir que las plantas de impresión en Brooklyn y Wallkill y en diferentes países se clasifican entre las operaciones de impresión y publicación de mayor volumen en el mundo. De hecho, los viajes ofrecidos por la sociedad promocionan nada más que una excursión a través de la gigantesca fábrica de producción de libros y revistas, equipada con prensas de alta tecnología y maquinaria relacionada, para producir millones y millones de Biblias del Nuevo Mundo, libros y sus reconocidas revistas, La Atalaya y Despertad. A cada lugar que usted va, percibe ese sentido de urgencia de producir y empacar el mensaje de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía en cada forma posible y distribuirlo a nivel masivo. Los impecables pisos de la fábrica son una colmena activa. Su personal lo conforman mayormente jóvenes de todo el mundo. En su mayor parte, el trabajo es penosamente monótono, cargado de tediosa repetición. No obstante, estos jóvenes vienen con un compromiso firme e igualmente un sólido sentido de propósito. La principal razón por la que vine aquí fue por mi amor a Dios. Estuve compartiendo al máximo de ministerio puerta a puerta donde vivo y sentí como que quería hacer más y esto realmente me da esa oportunidad. Así que vine y me encanta. Amo a Jehová, Jehová Dios. Entonces quería venir y hacer algo por su organización. ¿Qué mejor forma de ayudar a la gente a aprender sobre Dios mientras hacemos y producimos Biblias que entregamos a gente de todo el mundo para ayudarles a tener una relación personal con Dios? Por eso ofrecí mi tiempo. Si todo es servicio voluntario, ¿no hay salarios? Una pequeña asignación mensual. Lo hacemos porque nos gustaría que la literatura esté disponible para la gente sin costo en lo posible. Estamos trabajando por la misma meta. Literatura. Cada una de las 3 plantas de producción de la Torre del Vigía gira alrededor de la producción de literatura. Hasta las vacas son empujadas al servicio, pues proveen leche y queso para los trabajadores de la planta, que se cuentan por miles y que son sustentados por la sociedad. La literatura de la Torre del Vigía, sus libros, revistas y panfletos, sirven como la conexión de salida de los directivos espirituales, doctrinas y enseñanzas del cuerpo gobernante. Enseñanzas que dejan al descubierto la total y cegadora autoridad sobre los testigos de Jehová. Una autoridad que no puede ser cuestionada bajo la amenaza de ser excomulgado.
Algunos pisos de la instalación de Brooklyn están dedicados a la producción de la traducción del Nuevo Mundo. Todo el proceso de impresión, poner el adorno dorado, dejarla lista para el envío. Se da mucho cuidado a cada etapa del proceso, y por una buena razón. Nuestro principal libro es la Biblia, así que tenemos la traducción del Nuevo Mundo en 42 idiomas, 29 apéndices completos y 3 escrituras griegas o el Nuevo Testamento como la gente lo llama. Y tenemos la traducción del Nuevo Mundo en cinta y la tenemos en braille para personas ciegas que necesitan leer la Biblia. Esta es una de nuestras 3 prensas dedicadas a imprimir Biblias. Imprime láminas de Biblia como esta, cerca de 30.000 por hora, y esta es la que usamos para fabricar las Biblias. Las hacemos en tamaño de bolsillo y también en tamaño grande. Esto es algo que me gusta de nuestra Biblia. Hay cosas en ella que son diferentes, y la mayoría de veces es para aclarar las cosas en la traducción. La Biblia traducida por la Torre del Vigía es una excelente traducción. Muchos estudiosos han dicho que es buena. Claro que hay gente que se opone a ella. A los testigos de Jehová no se les ha informado sobre quienes integraron el comité de traducción, ni sobre sus credenciales, pero se les ha asegurado que ellos tienen la habilidad y también creen que están bajo el Espíritu Santo, y que tienen la unción de Dios para traducir, y por lo tanto sienten que es una unción la que les da la habilidad, no necesariamente su entendimiento del hebreo o el griego. Así que los testigos de Jehová son muy cuidadosos en decir, damos toda la gloria a Dios. Entonces ninguno asume el crédito de la traducción. La verdad es que si supieras quiénes fueron los traductores, no confiarías en ellos. Es una traducción influenciada por muchos estándares. Por su falta de educación. Solo Fred Franz, uno del comité, tuvo algo de entrenamiento. En griego, tomó un curso de 2 horas. De griego bíblico en la Universidad de Cincinnati en 1914 fue su único entrenamiento. Ya pueden imaginarse a alguien traduciendo una Biblia con semejante trasfondo. Ha habido muchos estudiosos que han señalado lo mala que ha sido la traducción. Le han dado una evaluación muy pobre. Su traducción ha sido deliberadamente cambiada en muchos y muy importantes lugares, especialmente del Nuevo Testamento, negociando con la deidad de Jesucristo y la relación de Jesucristo con el creyente. Por ejemplo, en Colosenses 1:16, la mayoría de traducciones nos dicen que Cristo creó todas las cosas, pero los testigos de Jehová añaden la palabra demás. Cristo creó todas las demás cosas, lo que nos hace pensar que Jesús mismo fue creado. O como en Juan 1:1, todas las traducciones legítimas indican que Jesús es Dios, pero la Torre del Vigía añade la palabra un. Jesús es un Dios. Además de las prensas de la Biblia en las modernas edificaciones de Brooklyn, la más importante imprenta de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía que opera en América del Norte, se encuentra en el poblado rural de Wallkill, a 2 horas de Brooklyn. Importada de Alemania, esta prensa de moderna tecnología imprime las joyas de la corona de todas las publicaciones de los testigos. Estamos en la planta de impresión donde las revistas La Atalaya y Despertar se imprimen en 23 idiomas. Hay otros 22 países donde las revistas La Atalaya y Despertar se están imprimiendo. Han sido traducidas a 144 idiomas La Atalaya y a 87 idiomas la revista Despertar. Solo en esta planta el año pasado, más de 270 millones de copias fueron impresas y distribuidas en los Estados Unidos. La revista La Atalaya es distribuida a los testigos de Jehová para que se mantengan al día. Es una joya que usamos para ayudarles a nuestros vecinos a ver la maravillosa esperanza que aguardamos ver pronto. Las revistas Atalaya y Despertad son usadas en nuestra actividad puerta a puerta. Nosotros podemos estudiar la Biblia con los vecinos a partir de las revistas, pero también les proveen la instrucción bíblica que pueden leer cuando ellos gusten. Y estamos felices de volver donde nuestros vecinos a entregarles más información y también a ofrecerles un estudio bíblico, 1 a 1, con nuestros vecinos. Los testigos de Jehová no creen que ellos pueden interpretar la Biblia por sí mismos, personal o individualmente.
La Sociedad de las Biblias y Tratados de la Torre del Vigía lo hace. La Torre del Vigía es la autoridad porque es gente bastante madura en nuestra organización que escribe los artículos después de mucha investigación en las escrituras. Y los testigos y millones los leen. Como cristianos nos gusta pensar que si leyeras la Biblia llegarías a la verdad. No es así en los testigos de Jehová. Si no tienes su interpretación, entonces caerás en la oscuridad. La Torre del Vigía para mí es como los lentes que usamos para ver, para poder leer o lo que sea. Ellos te ayudan a ver. Incluso ella le da el significado a la persona. Tú lees eso, recibes un testimonio de Dios. Porque todo lo que la Torre del Vigía dice tiene una escritura como base. En verdad ellos dicen que no debes tener ninguna interpretación privada. Por ejemplo, si encuentras un verso como Efesios 2, versículos 8 y 9, y crees que la salvación es un obsequio gratuito, lo que debes hacer es ir a la literatura de la Torre del Vigía y descubrir qué significa eso, porque la Sociedad de la Torre del Vigía ya ha determinado lo que ese verso significa. Sí, se habla de gracia, pero la gracia es solo un regalo de Dios que te capacita para que ganes tu salvación. Es esta total tergiversación de las Escrituras, por medio de tu propia literatura, que es muy importante. Si ellos quitan la revista Atalaya, tal como lo dicen en la revista Atalaya, regresarás a la doctrina cristiana, lo que llaman apostasía. Leemos en Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Ahora, noten esto, no hay la más mínima implicación o afirmación de que, de alguna forma, la palabra de Dios tenga que ser mediada por una organización o por algún canal humano. La palabra en sí misma es suficiente. Si quieres conocer la verdad por el bien de vivir una vida de total santidad, no hay nada en este texto que sugiera que podemos leer la Escritura y quedar totalmente ignorantes de su significado hasta que algún humano, una persona, la interprete por nosotros. Es tiempo de convención en Long Beach, en California del Sur. Y testigos de Jehová de todas las edades, razas y posición social se dirigen hacia la sala de convención. Recuerde, esta no fue la organización que derramó su sangre por ustedes. El solitario protestante, un ex testigo de Jehová, es ignorado, aunque no por completo. Mientras todos los testigos están obligados a asistir a una convención, la mayoría de ellos le esperan anticipadamente. Después de todo, les da la oportunidad de contactarse con viejos amigos y hacer nuevos fuera de su salón del reino. Y eso es algo bueno, porque los testigos de Jehová son disuadidos de socializar con gente que no comparte su fe. Además, las convenciones sirven para infundir un sentido de camaradería y unidad a nivel mundial. Al mismo tiempo, esto también nos ayuda. Ayuda a afirmar cuáles son tus creencias, eres adoctrinado en cuáles son tus convicciones y obtienes un dominio y una comprensión más firmes. No hay falta de instrucción espiritual y de aliento en las convenciones de los testigos de Jehová. Como testigos de Jehová, somos la gente más bendecida sobre la faz de esta tierra. Nosotros habitamos en un paraíso espiritual, lleno de amor y unidad. Y lo mejor de todo, es el único lugar donde recibimos un banquete de verdades vitales, la misma palabra de Dios. Cerca de 11,000 testigos llenaron la plaza de Long Beach. Convenciones como esta ocurren en toda América del Norte y en muchas partes del mundo. Todas son idénticas, basadas en el mismo libreto. Un libreto escrito por la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Brooklyn, Nueva York. Un libreto diseñado para adoctrinar y enseñar. Bueno, ¿sabe? Puede aprender esas cosas en un estudio bíblico que normalmente toma solo 16 semanas. ¿Lo consideraría? Claro, lo intentaré. Anticipé que usted me daría esa respuesta, entonces traje la publicación que normalmente usamos. Se titula ¿Qué requiere Dios de nosotros? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no es así? Sí, es así.
Luego de aprender cómo enganchar efectivamente a la gente en la puerta, la tan anticipada obra dramática tiene lugar. Porque Jehová bendecirá a sus fieles. La mayoría de veces representa una historia del Antiguo Testamento y sirve como el vehículo perfecto para propagar enseñanzas consideradas importantes por la sociedad de la Torre del Vigía en ese momento. Bendito sea Jehová. Saliendo al servicio, dirigiéndose al encuentro. Después de más discursos, el punto alto de toda convención, el servicio bautismal. Varios cientos de candidatos para el bautismo se han reunido para aprender que pronto estarán en buena compañía. Jesucristo fue el primer testigo de Jehová. Ahora ustedes van a convertirse en testigos de Jehová. Entienden que su dedicación y bautismo los identifica a ustedes como miembros de los testigos de Jehová en asociación con la organización dirigida por el Espíritu de Dios. ¡Sí! Muy bien. El bautismo es un espectáculo digno de contemplar. Cada persona que es bautizada representa el triunfo culminante de los esfuerzos de la sociedad de la Torre del Vigía. Es una declaración de que, de ahora en adelante, el cuerpo gobernante de la Torre del Vigía dirigirá sus vidas. Será un compromiso de cambio de vida y es abordado con gran gozo. Especialmente durante el bautismo, la atmósfera de la convención parece ser de gran unidad. Pero, como muchos testigos lo experimentarán más tarde, será una unidad al estilo de la Torre del Vigía. En la sociedad de la Torre del Vigía la unidad es muy crítica, es requerida. En todo el mundo, no importa dónde esté el individuo, como uno de los testigos de Jehová, cree lo mismo, enseña lo mismo, y no hay excepciones para ello. La llaman unidad, yo la llamo conformidad forzada. Cada copo de nieve puede ser individual, pero no usted, no si es uno de los testigos de Jehová. Tiene que estar muy unido, en una misma mente y en una misma línea de pensamiento. No podemos cuestionar. Yo no puedo traer un tema al cuerpo gobernante y decir, se han equivocado. Si lo hago, estoy siendo rebelde y tendré que ser expulsado. O si caes en lo que la sociedad llama opinión independiente, eso es pecado implícito, a su parecer. Siempre se nos dijo, esta es la organización de Dios. Cuestionar a la organización es que estás cuestionando y abandonando a Jehová. Por eso es que, cuando alguien comienza a preguntar, es calificado como apóstata. Es enlodado y evadido como si estuviera muerto. Ellos dicen sus entrañas yacerán en el polvo, en el Armagedón. Enseña la Biblia que Dios demanda esa clase de uniformidad rígida para guardar la unidad. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, es en lugar de una preocupación por la uniformidad, es un interés por la unidad espiritual. Pablo entiende que nuestra unidad es espiritual en naturaleza y no reglamentada, de acuerdo a algún dictamen que proviene de una oficina gobernante. Pero lo que es importante notar es que a pesar de que nosotros celebremos y tenemos una unidad espiritual por causa de nuestra fe en Jesucristo, todavía hay lugar para la diversidad. Hemos visto a la sociedad de la Torre del Vigía tergiversando e interpretando las Escrituras para acomodarlas a sus creencias y enseñanzas. La Torre del Vigía afirma ser la vocera de Dios, su organización exclusiva en la tierra. Apropiándose de este manto de autoridad, la Torre del Vigía ejerce gran influencia y poder sobre sus seguidores, forzándolos a creer doctrinas incompatibles con lo que la Biblia enseña. Para una mejor comprensión, examinemos las doctrinas de los testigos de Jehová y veamos. Encuéntrese con un testigo de Jehová y pronto le dirá que dirigirse a Dios, solo como Dios, no es suficiente. Según ellos, Dios tiene nombre, y ese nombre es Jehová. Eso es muy importante para todos los testigos. Es parte integral de sus creencias y de su visión de Dios. Una de las cosas que más atrajo a muchas personas era el hecho de que les enseñábamos en su propia Biblia dónde estaba el nombre de Dios. Y no era Señor y tampoco Jesús. Eso impresionó a muchos, pues se dieron cuenta de que Jehová era su nombre.
La Sociedad de la Torre del Vigía pone gran énfasis en el nombre Jehová. Cree que hay un solo Dios, su nombre es Jehová, al que nos referimos como Padre, y que Él es el único Dios. Ciertamente es apropiado llamar a Dios Jehová, es apropiado llamarlo Elohim, llamarlo Padre. Es apropiado llamarlo Adonai. En efecto, Adonai se traduciría como Señor, al igual que Yahvé o Jehová. Sería Elohim, que se traduciría como Dios, el fuerte. De modo que está bien, pero decir que este es el único nombre o algo así es cuando comienza el problema. ¿Por qué podemos usar esas palabras? Porque la misma Biblia revela estos nombres de Dios y por tanto es legítimo usar estos nombres de Dios. Además, quisiera señalar que Jesús nunca ordenó a sus seguidores usar el término Jehová al referirse a Dios. Más bien, él utilizó el término Padre. El Padre Nuestro es un ejemplo perfecto. En el Padre Nuestro, Jesús no pidió a sus seguidores que dijeran, «Oh Jehová, que estás en los cielos», sino que les exhortó a orar, «Padre Nuestro, que estás en los cielos». Además, en el Nuevo Testamento no encontramos ni un solo manuscrito griego en ningún lugar que mencione el nombre de Jehová, aunque los testigos de Jehová han insertado el término Jehová 239 veces en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos virtualmente miles de manuscritos, miles, y ninguno de ellos contiene la palabra Jehová. La Sociedad de la Torre del Vigía y los Testigos de Jehová creen que las iglesias cristianas han dado demasiada atención a Jesús y que se han alejado de la adoración al Padre. Así que la Torre del Vigía promueve a Jehová como el único que debe ser adorado. Y es por eso que promueve el nombre de Jehová, porque no se le permite adorar a Jesús el Hijo. Podemos señalar el hecho de que todo el Nuevo Testamento, de Mateo al Apocalipsis, exalta la persona de Jesús. El Nuevo Testamento es una serie de libros sobre Jesús. Después de todo, ¿en nombre de quién oramos? Según Juan 4:16, en nombre de Jesús. ¿Cuál nombre será exaltado por encima de todo nombre? Según Filipenses 2, del 5 al 11, el nombre de Jesús. ¿A cuál nombre se sujetan los demonios? ¿A cuál nombre se sujetan los ángeles? Al nombre de Jesús. ¿En cuál nombre somos salvos según Hechos 4:12? En el nombre de Jesús. Ven, lo que quiero decir es que el Nuevo Testamento no es una serie de libros de Jehová. Es una serie de libros de Jesús y necesitamos que los testigos de Jehová entiendan eso. Ayudar a un testigo de Jehová a comprender que el Nuevo Testamento se enfoca en Jesús más que en Jehová no será fácil. Lograr que un testigo entienda que Jesús es también Dios, bueno, hablamos de un desafío más difícil. ¿Por qué? Porque toca el concepto de la Trinidad. Solo menciona la Trinidad a un testigo de Jehová y él o ella se pondrán muy disgustados. Todo testigo del planeta aborrece la doctrina de la Trinidad. Es como poner un trapo rojo frente a un toro. Hace salir una completa animosidad y odio, y son duros con la doctrina de la Trinidad y se oponen a ella. Eso es porque los testigos de Jehová básicamente declaran que la Trinidad es un Dios monstruoso de 3 cabezas. Y estoy parafraseando, pero hay variantes en la forma en que lo dicen, pero era muy difícil aceptar a Jesús como Dios y también al Espíritu Santo. Así que para mí, en nuestras creencias monoteístas hay uno solo, Jehová. La Sociedad de la Torre del Vigía cree que la doctrina central de lo que considera la apóstata iglesia cristiana es la Trinidad. Y por eso rechazan esa doctrina central, porque les separa a ellos del resto de la conocida o supuesta cristiandad. No creemos que todos sean uno, 3 en 1 como algunas doctrinas enseñan. Creemos que son en realidad individuos separados, seres. Si me permites, que Jehová Dios es Dios, que Jesús fue su Hijo y Él lo envió a la tierra. No son uno y parte del otro, y que el Espíritu Santo es su fuerza de acción. Es la fuerza que Él usa para cumplir lo que Él desea hacer. Los testigos de Jehová se oponen totalmente a la doctrina de la Trinidad porque piensan que la doctrina de la Trinidad es un insulto a Jehová. Ahora es cierto que los testigos de Jehová reconocen que Jesús es una deidad inferior, pero es un insulto a Jehová pretender que haya alguien que tenga el mismo poder que Jehová. Las Escrituras son claras en que hay un Dios y un solo Dios.
Los trinitarios son cuidadosos en responder que también creen que hay un Dios, y un solo Dios. Con mucha frecuencia los testigos de Jehová definen a veces a la Trinidad como si creyéramos en 3 dioses en una persona, o 3 dioses en un Dios. No creemos eso. Creemos que hay un solo Dios eternamente revelado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová hablan de Cristo con gran respeto y reverencia. Si uno habla con un testigo como nuestro amigo Alberto Lombardo, uno puede quedarse con la impresión de que él cree en Jesús, de manera idéntica a la que creen los cristianos. Piensan que no somos cristianos, pero Jesucristo es la cosa más alta en nuestra religión. ¿Sabe? Tenemos que ser seguidores de Cristo. ¿Esto le suena familiar? Bueno, un estudio de las Escrituras revelará que el Jesús en que cree Alberto, el Jesús de la sociedad de la Torre del Vigía, es diametralmente opuesto al Jesús del que la Biblia habla. Jesús es representado en la Torre del Vigía como un miembro de un cuerpo gobernante, un representante de la organización divina. Lo llamarán el Hijo de Dios. Saben que tiene una relación única como el primer ángel creado. Así que él es un instrumento. La Torre del Vigía enseña que Jesús fue un ángel creado básicamente. En el cielo con el Padre, la primera creación de Dios. La sociedad de la Torre del Vigía solo mira al Padre como el creador. Hay una referencia en Colosenses 1 de Jesús creado. Pero la Torre del Vigía enseña que lo hizo únicamente por orden del Padre. Él era el agente por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Colosenses es muy claro, donde dice que Él creó todas las cosas. Y todas las cosas, todas llegaron a ser por Él. No por medio de Él como obrero activo, como un obrero constructor, sino como aquel que originó la creación y era por lo tanto el creador. Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, como dice la Biblia, y no va a cambiar. La razón es que en Génesis 3:15, Dios dice que va a enviar una simiente que herirá a la serpiente, o sea, a Satanás. Él no dijo, voy a ir yo mismo. La sociedad de la Torre del Vigía enseña que solo Dios es Dios. No cree que Jesús sea una deidad o divinidad. Y no cree que tiene la misma naturaleza de Dios. Jesús nació solo como hombre. Nada más, nada menos, como un hombre perfecto. Y murió como un simple hombre. ¿Quisieras creer que Dios murió? ¿Quién lo resucitó? Si hubiera muerto. Si se resucitó a sí mismo, entonces no murió. Sería tan extraño que sería un engaño. Así es como lo veo, que Dios muriera. Nunca pensé que Dios muriera. Desde el comienzo al final, las Escrituras han enfatizado la venida de un Mesías divino, incluso en Isaías 9:6, que es una predicción o profecía mesiánica. Se nos dice que este Mesías sería Elohim o Dios poderoso. Cuando Jesús finalmente apareció, ¿cómo lo llamaron? Emmanuel, Dios con nosotros. Todo el énfasis del Nuevo Testamento es que Jesús es Dios encarnado. Por supuesto, los testigos de Jehová han torcido cada uno de los textos que tratan acerca de la deidad de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1 y varios otros textos que dicen o implican que Jesús es Dios han sido alterados en su Biblia. Cuando un testigo de Jehová lee la traducción del Nuevo Mundo, todos los textos que se relacionan con la deidad de Cristo han sido cambiados y hay que entender eso. Usted hablaba de él, hablaba de Jesús. El Señor. Correcto. Juan 1:1, por supuesto, es una escritura que los testigos de Jehová han alterado a propósito para poder probar que Jesús es inferior al Dios Todopoderoso. Es una de las declaraciones más directas de quién es Jesús, pero ellos han añadido el artículo indefinido un, para probar que Él es un Dios inferior. Primero que nada, no existe un artículo indefinido en la lengua griega. Uno solo inserta un artículo indefinido para clarificar el sentido. Y lo que hicieron fue añadirlo y cambiaron completamente el sentido de todo, lo cual es una contradicción directa a otras declaraciones sobre quién es Jesús, que es Dios Todopoderoso.
Hay muchas cosas que podrían decirse de Juan 1:1, pero un punto que a menudo se pasa por alto en la discusión es los 3 usos del mismo verbo en Juan 1:1. En la lengua original, el griego, todas las veces que se usó la palabra era, en Juan 1:1 es la misma palabra. Por ejemplo, en el comienzo era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra era es un verbo imperfecto en el lenguaje original. Lo que frecuentemente no entendemos es que la fuerza básica o el aspecto básico de la forma del verbo imperfecto griego kiona es acción continua desde el pasado. Sería apropiado traducir este verso de la forma siguiente. En el comienzo la palabra era continuamente, y la palabra continuamente era con Dios, y la palabra continuamente era Dios. El significado es claro. Más que declarar que Jesús tuvo un comienzo o que hubo un tiempo en que no existió, la fuerza o aspecto del verbo aquí sugiere que Él siempre existió en la historia continua pasada. Él siempre existió porque es igual a Dios. Él es Dios. Creo que se necesita ver a Juan 1:1 en el contexto de todo el Evangelio de Juan. De comienzo a fin, el Evangelio de Juan enfatiza en la deidad de Jesús. En el capítulo 1, verso 1, se nos dice que Jesús es Dios. Pero si uno baja al verso 14, se nos dice que esta persona que ha sido eternamente Dios, también se hizo hombre. Se encarnó. En efecto, el original griego comunica la idea de que Jesús armó su tabernáculo entre nosotros. Ahora, si uno puede crear en la mente la idea del tabernáculo del Antiguo Testamento y describir la gloria de Dios bajando y habitando en ella, ese es el trasfondo de Juan 1:14. En Juan 1:3 Jesús es llamado el creador del universo, que es algo que solo Dios puede hacer, de acuerdo con Isaías 44:24. En Juan 8:58 Jesús es llamado el gran yo soy, según el nombre de Dios, en Éxodo 3:14. En Juan 20:28 Tomás reconoce al Cristo resucitado y dice, mi Señor y mi Dios. Si uno lee la literatura de la Torre del Vigía, encontrará muchas páginas dedicadas a reinterpretar el Evangelio de Juan de comienzo a fin, porque el Evangelio de Juan establece de manera muy clara y definitiva la deidad de Jesús. Ahora que hemos establecido que Jesucristo es verdaderamente Dios y no solo un hombre como la Torre del Vigía enseña, surge la pregunta, ¿qué creen los testigos de Jehová sobre la salvación? ¿Y cómo pueden ellos ser salvos? El siguiente segmento examinará esta cuestión y otras cuestiones relacionadas con ella. Pregunte a los testigos de Jehová sobre su fe y encontrará personas que están muy seguras de lo que creen. Pero si usted les pregunta si saben si son salvas, esa seguridad se convierte en incertidumbre. No creo en la Escritura que pueda saber que soy salvo. Cuando morimos no sabemos, ¿sabes?, cuál puede ser nuestra recompensa, si en efecto resucitaremos o no resucitaremos. Sabemos como testigos de Jehová que cuando muramos tenemos desesperanza, pero no tenemos seguridad, una seguridad absoluta. No creemos que somos salvos en ningún momento. No podemos hacer esa presunción. Los testigos de Jehová no tienen seguridad, por eso trabajan tan duro, yendo de puerta en puerta, yendo a reuniones, yendo a sus convenciones. Están preocupados, creen que sus obras demuestran en mucho su fe. En Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. Creen que tienen que demostrar a Dios, tienen que demostrar a todos, que creen y lo hacen por medio de sus obras. Y eso les trae salvación. Según la Sociedad de la Torre del Vigía, una persona es salva por 4 requisitos. 1. Debe adquirir conocimiento de acuerdo con Juan 17:3, adquirir conocimiento de Dios. 2. Debe obedecer las leyes de Dios. 3. Debe hacerse miembro activo de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre de Vigía, estar asociado a la Torre de Vigía. Y 4. Debe predicar el Evangelio del Reino de la Torre del Vigía, o sea, Mateo 24:14. Son los 4 requisitos para la salvación. Tenemos que ganarla, tenemos que mantenerla. Y eso creen los testigos de Jehová. Y por eso estamos aquí, tratando de mantenernos en buena relación con Dios, contentos de agradar a Jehová. Y les voy a decir que eso nunca les va a justificar con Dios. El asunto es que no hay nada que pueda hacer el hombre para salvarse a sí mismo.
La única cosa que puede hacer es aceptar lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. En efecto, las Escrituras indican que el momento en que uno pone su fe en Jesucristo, está justificado y punto. Yo lo sirvo porque lo amo, no porque trato de ganarme algo, que ya me ha dado, que ya ha sido pagado. Las buenas acciones y la justicia son resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Uno comienza a ser más y más como Jesús, pero no tiene que ser como Jesús para ser salvo. No es lo que dicen las Escrituras. En efecto, casi 200 veces en las Escrituras indican que solo por fe podemos ser salvos. Pienso en Juan 3:16, uno de los versos más famosos de la Biblia, cuando el carcelero preguntó al apóstol Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? El apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, Hechos 16:31. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, versos 8 y 9, que la salvación es por gracia por medio de la fe. Uno debe preguntarse si Dios es un buen comunicador. A lo largo de toda la Escritura, Él indica que es por fe. ¿Dios tiene o no tiene la razón? Elijo creer que la tiene. Necesitamos recordar, sin embargo, que el fundamento de esta fe salvadora fue puesto por Jesucristo al morir en la cruz, por los pecados de toda la humanidad. Para los testigos, no obstante, la persona que murió en esa cruz difiere fundamentalmente de la persona que habla la Biblia. Jesús era el segundo Adán, un hombre perfecto. Él no cayó como Adán, era el segundo Adán. Ve, esa es la diferencia. La Torre del Vigía enseña y cree que Jesús fue un hombre perfecto, que fue todo lo que tuvo que ser, que pagó el precio por el pecado de Adán, y cree y enseña que cualquiera que hubiera sido perfecto pudo hacerlo, cualquier ángel pudo bajar a hacerse hombre, hombre perfecto y pagar el precio. En otras palabras, arguyen que, así como Adán fue un hombre perfecto que condujo a la humanidad al pecado, lo que necesitamos es un hombre perfecto que muriera en un madero y así equilibrara la balanza de la justicia. Y creen que si Jesús hubiera sido Dios encarnado, ese sacrificio hubiera sido excesivo. Todo lo que hace falta es un rescate correspondiente. La idea de que Jesús solamente expía por el pecado de Adán no es realmente una doctrina bíblica en absoluto. El hecho es que cuando Juan el Bautista vio a Jesús aproximarse en aquel primer día, claramente lo señaló y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan comprendió intuitivamente, en Juan 1:29, comprendió intuitivamente que la expiación de Cristo era más que solamente corregir el mal de Adán para que la gente pudiera entonces obtener la salvación por medio de alguna obediencia al alcance de ellos. Jesús es el sacrificio para todo el mundo, murió por todo el mundo para darle salvación. Incluso en su debilidad, si reconocen que no pueden hacer nada, que quieren que Él se encargue, ese es el momento en que se consideran salvos. En 1 Corintios 15, versos 3 y 4, Pablo habla sobre el Evangelio y dice, «Porque les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó de los muertos». De modo que lo más importante es lo que ocurrió en esa cruz y lo que pasó después. Por la muerte de Jesucristo en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y por su resurrección corporal, los cristianos que creen en Él con seguridad irán al cielo cuando mueran. Pregunte a un testigo sobre su esperanza celestial y recibirá una respuesta que le puede sorprender. La mayoría de la gente cree que va al cielo. Nosotros no. Sabemos que la tierra fue creada para nosotros. Algunos irán al cielo, pero eso no es para la humanidad. Fuimos creados para vivir aquí. La Biblia nos da dos clases o grupos de personas. Hay 144,000 ungidos por el Espíritu que reinarán en el cielo con Jesucristo. Y hay una gran multitud a la que se refiere el libro de Revelación que vivirá aquí en la tierra. ¿Es usted una de las 144,000 testigos? No pertenezco. ¿A dónde pertenece? Pertenezco a la gran multitud que vive aquí en la tierra. Ellos creen que hay una salvación de dos categorías. Un grupo va al cielo y los otros se quedan en la tierra. Quienes van al cielo son la novia de Cristo, aquellos para quienes son todas las promesas. Quienes se quedan en la tierra son los que le siguen atrás y deben ser fieles a la organización y de algún modo alcanzarán vida eterna. La Torre del Vigía toma el número de Apocalipsis 7, que habla del número 144,000, menciona que este es el número del remanente.
De modo que creen y enseñan que cuando se llene ese número, solo esos tendrán la esperanza celestial. Cuando celebran la cena del Señor una vez al año, solo quienes son la clase celestial participan del pan y la copa, y el resto únicamente los pasa. Y la razón es que no son parte del nuevo pacto. El nuevo pacto que Jesucristo instituyó con sus apóstoles no se aplica a las otras ovejas. De todos los testigos de la tierra que hay, el 99.8% son de las otras ovejas, de modo que no están destinadas para el cielo. Están destinadas para el planeta Tierra por siempre, mientras no cometan pecado durante su vida futura. Si cometen un error luego de haber alcanzado la perfección después del milenio, serán destruidos para siempre. No creo que haya dos clases de personas salvas. Primero, por el número de veces que veo la palabra cualquiera en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando leo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, de modo que cualquiera que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Hay que subrayar la palabra cualquiera. No se limita a 144,000, ¿saben? Al final de Juan 10:16 dice que todos los cristianos estarán bajo un pastor en un rebaño. Déjenme repetir eso. Un pastor en un rebaño. No va a haber un rebaño en la tierra y un rebaño en el cielo. Habrá un rebaño y habrá un pastor sobre este y será Jesucristo. Si hay un tema definitorio que rija el pensamiento y las acciones de todos los testigos de Jehová hasta casi la obsesión, es la llegada inminente de una destrucción final y total de este mundo. Y esta destrucción ocurrirá durante una horrible y devastadora batalla, en un lugar mencionado solo una vez en la Biblia. Lo encontramos en Apocalipsis 16:16, donde dice, y se reunieron en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Desde sus comienzos, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía ha metido sus manos en la profecía, especialmente aquella que trata de los últimos tiempos. Usando un acercamiento único, basado en sus interpretaciones de los libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, la Torre del Vigía enseña que desde el 607 AC, cuando dicen que Jerusalén cayó en manos de los babilonios, hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el mundo entró en lo que llaman los tiempos de los gentiles. De 1914 en adelante, el mundo languidece en sus últimos días, esperando la destructiva batalla de Armagedón, la calma antes de la tempestad. Necesitamos señalar un error importante. Los historiadores saben que la caída de Jerusalén ocurrió en el 586 o 587 AC, más que en el 607 AC, como asegura la Sociedad de la Torre del Vigía. Aunque se hicieron muchas profecías sobre la fecha de su llegada, ninguna se hizo realidad. Sin embargo, hoy, más que nunca, los testigos de Jehová están muy convencidos de que es solo cuestión de tiempo antes de que suenen las trompetas de batalla. Y cada vez que ocurría algo horrible, los testigos lo usaban como excusa para decir, miren, ahí está, el Armagedón ya viene, el Armagedón se acerca. Y el Armagedón es cuando Jehová Dios mate a todos los que no sean testigos de Jehová. La Torre del Vigía cree firmemente que el Armagedón destruirá a los malvados, a todos quienes no son parte de la Torre del Vigía. Así que creen que es un evento muy importante. En efecto, es el evento decisivo de la salvación de una persona o no. De modo que van de puerta a puerta en un intento de llevar a personas a su organización para salvarlas de ser destruidas en el Armagedón, al que consideran el final literal de este mundo. Los testigos de Jehová creen que luego de Armagedón, Dios establecerá un gobierno de 1000 años, durante el cual la gente resucitará de la muerte. Después del cierre de ese periodo, llegará un juicio final de Jehová. Los fieles testigos de Jehová heredarán la vida eterna y un paraíso restaurado en la tierra. Los malvados serán completamente destruidos para siempre. La Sociedad de la Torre del Vigía siente que la gente que sea destruida será literalmente aniquilada, desaparecerá para siempre, no sabrán, ni estarán conscientes de nada, cuerpo, alma, espíritu, sin existencia. Y este es el resultado final para quienes rechacen a la Torre del Vigía o rechacen a Dios conscientemente. Me enseñaron que si una persona moría, no había tal cosa como el juicio eterno, aunque Jesús habló de él.
En efecto, los testigos de Jehová se esfuerzan mucho en decir que no hay infierno eterno o separación eterna de Dios. Para los testigos de Jehová no hay infierno de llamas. Creen que el infierno es la tumba común de la humanidad a donde todos van. Y que quienes son aprobados por Dios serán resucitados. O se levantarán de la tumba, pero el resto simplemente está destinado a desaparecer. No creen en un castigo ardiente de ningún tipo. No creemos que nuestro Creador tuvo intención de atormentarnos. Quiero decir, ¿qué podría ser peor que en realidad morir y ser borrado de la existencia? Hay pasajes en la Biblia que hablan sobre el lloro y el crujir de dientes, y de cuán horrible será este lugar. Y el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, que habla de que ellos serán castigados día y noche, por los siglos de los siglos. No es algo que se detenga, que cese. Mantengamos en mente el gran hecho bíblico. La creación no está completa. La creación completa verá nuestra tierra convertida en un paraíso, llena con una familia humana perfecta y feliz, en armonía con el Creador. Creemos que nuestro Dios Jehová en realidad quiso que viviéramos aquí en la tierra y no en el cielo. La gente no se da cuenta de que la persona que llega a su puerta con la torre del vigía o con una de sus revistas, esa persona nunca espera ir al cielo. Esperan vivir eternamente en un paraíso terrenal, con lo que tenía Adán antes de pecar, para vivir perpetuamente en la tierra y en perfección física. Mateo 5:5 dice que los mansos heredarán la tierra, Jesús lo dijo. Los testigos de Jehová lo creen, y creen que son los mansos que heredarán la tierra. Tendremos un clima perfecto, tendremos, ¿sabes?, gente perfecta, ¿sabes? Va a ser muy diferente a todo lo que es hoy en día. La gran mayoría de testigos de Jehová esperan un paraíso con arroyos de agua limpia, hermoso follaje, casas bellamente arregladas. Son las imágenes que presentan en sus publicaciones oficiales. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 24. Pues en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya ve? Dice muy claramente aquí que la mente no puede ni siquiera comenzar a contemplar la naturaleza y la belleza del cielo que nos espera. Los creyentes esperan algo que la mente no puede ni siquiera comenzar a imaginar, porque es algo de naturaleza glorificada que únicamente podremos contemplar cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso. La Biblia enseña que todos los creyentes van a un lugar, y ese lugar se llama cielo, pero también al final habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22. Para quienes rechacen el Evangelio, que intenten ganar la salvación por algún otro medio, que rechazan lo que Dios ha provisto en Jesucristo, Dios dice que hay un regalo y ellos lo rechazan. Ellos terminarán en un lugar de tormento consciente, eternamente separados de Dios, por siempre jamás. Un terrible prospecto, un prospecto que sabremos caerá sobre todos los testigos de Jehová, a menos que denuncien las falsas enseñanzas de la sociedad de la Torre Vigía y abracen el verdadero Evangelio de Jesucristo. En el siguiente segmento discutiremos cómo podemos ayudarles a ellos a lograrlo. Si ustedes, como la mayoría, ver a los testigos de Jehová acercarse a su casa no es una vista que le entusiasme, puede que nos sintamos intimidados por su conocimiento de la Biblia, sabiendo que no estamos bien equipados para testificarles. Quizás tememos su estilo argumentativo, pero creo que la razón principal por la que no queremos abrirles las puertas es porque no creemos del todo que los testigos de Jehová puedan ser liberados del poderoso lazo de la sociedad de la Torre del Vigía, no se diga ser ganados para Cristo. Para aprender que sí, viajamos al Seminario Teológico Bautista Golden Gate en San Francisco, California, para asistir a una conferencia para personas que han dejado la Torre del Vigía para seguir a Jesucristo. El gran número de antiguos testigos que han llegado buscando hermandad cristiana y adoración nos animó. Muchos, como Derek Shock, que hace pocos días aceptó a Cristo como Salvador, estuvieron deseosos de testificar de su nueva libertad en Jesucristo. A comienzos de este año, en enero, un joven, un vecino me detuvo y empezamos a hablar de básquetbol. Y la conversación cambió.
cambió hacia Dios. Él le llamaba a Dios Padre. Y eso fue muy interesante para mí. Hablaba del Espíritu Santo, en una forma que nunca hablaría sobre el Espíritu Santo. Y así todos quienes habían plantado una semilla en mi corazón, en alguna parte, crecía dentro de mí. Cuando leía la Biblia, me quebrantaba. No podía creer la transformación que me estaba ocurriendo. Por mi amor por Jesús. Pero nunca había orado antes a Jesús. Nunca había ido antes de Jesús. De manera que cuán sorprendente el concepto de amor incondicional realmente fue para mí. Un cristiano sensible, preocupado por el alma de su vecino testigo de Jehová, plantaba una semilla. Una semilla que con el tiempo creció lo suficiente para conducirlo a la liberadora verdad del Evangelio de Salvación en Jesucristo. La posibilidad de que un testigo de Jehová llegue a tu puerta es muy real en el futuro cercano, y necesitamos comprender que todos tenemos la capacidad y posibilidad de alcanzar a esa persona para la fe en Jesucristo. El hecho es que muchos han salido de la organización y hoy son fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nos conviene conocer la Biblia porque los testigos de Jehová entrenan a su gente mejor que la iglesia cristiana promedio entrena a la suya. Deberíamos saber muy bien lo que creemos y ser capaces de ir a la palabra de Dios y demostrar por qué creemos lo que creemos. Si te agarra con la guardia baja y realmente no estás preparado sobre qué decirle, haz una cita para luego con aquella persona para cuando hayas preparado algo para ella. Pero al prepararte, permite que el Espíritu Santo haga su obra. Necesitamos comprender que los testigos de Jehová están enteramente comprometidos con un vasto esquema de memorización para poder refutar virtualmente toda doctrina ortodoxa. Necesitamos ser estudiantes de la Escritura, necesitamos apropiarnos, internalizar la Escritura. Creo que hay una buena escritura en el Nuevo Testamento que trata de cómo deberíamos hablar con los testigos de Jehová y con cualquiera que no sea salvo. Y es en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26, donde dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Porque cuando uno pelea, uno no defiende la verdad, solo se enemista con la otra persona, y ahí es cuando debe entrar la bondad. La paciencia y la gentileza son dones del Espíritu Santo, y por consiguiente son atributos del Espíritu Santo. De modo que necesitamos al Espíritu Santo vivo en nuestra conversación. Apostaría que consigo que muchos buenos cristianos me tiren la puerta en la cara después de mis preguntas. Esa no es una buena táctica. Creo que cuando un testigo de Jehová llega a nuestra puerta necesitamos reflejar a Jesús. Así que creo que debemos darnos cuenta de que de veras nos importa. Nunca sabemos de dónde viene ese testigo de Jehová, ni sobre su caminar con la torre del vigía, por así decirlo. Puede haber hablado con muchos otros cristianos en el pasado y tal vez solo necesite saber que realmente lo amamos y que nos preocupamos por él. Y que intentamos conocerlos como personas. No solamente como una teología o una fuerza maligna que llega a nuestra puerta. Es una persona sincera, es una persona que alcanza a otros y que quiere conocer a Dios y hacerlo mejor. Lo mejor que puede, basada en información que posee acerca de Dios. Siempre he encontrado de gran beneficio enfocarse en los temas básicos, tales como la naturaleza de la salvación, la persona de Cristo, en lo que vino a cumplir en esta tierra por medio de su muerte sacrificial y resurrección. Estos son temas que por último conducen a una persona a responder a la pregunta sobre la necesidad de salvación en su vida. Ellos dependen de sus obras y todos se dan cuenta de que se quedan cortos y no lo pueden lograr. Por tanto, aquí no hay seguridad. Estoy convencida de que la cosa más poderosa que tenemos como creyentes es nuestro testimonio personal, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Tenemos una paz
que los testigos de Jehová no tienen. Tenemos a alguien que siempre está con nosotros, Jesús, a quienes ellos no tienen. Por eso nuestro testimonio es tan poderoso para compartir. Tengo mucha gente que viene a mí con parientes, esposas, esposos, que están en la organización La Torre del Vigía y que les encantaría descubrir aquella bala de plata que logre el efecto de sacar a aquel individuo de los testigos de Jehová. Pero no hay solamente una. Cada testigo de Jehová es diferente y necesita de una estrategia diferente. La Biblia dice que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y ocurre algo milagroso cuando uno comienza a compartir el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de esa persona y empieza a convencerle de su pecado y de su separación de Dios. Si uno presenta la muerte, sepultura y resurrección, el muy sencillo plan de Dios, comienzan a sentirse convictos de su ausencia, de la presencia de Dios en su vida, y esa es una tarea espiritual. Es una obra profunda y milagrosa que solo Dios puede hacer. Una cosa con la que quisiera animar a los cristianos es que siempre hay esperanza para que los testigos de Jehová se hagan cristianos. Nunca se rindan. A menos que ellos cierren la puerta, usted nunca debe cerrársela a ellos, pues siempre hay la posibilidad de que los gane para Cristo. Si es una persona progresista que quiere crecer y madurar y quiere conocer más y más acerca de la Biblia y la historia y de cómo Jesús encaja en todo esto, eventualmente saldrá. Usted no sabe cuándo, solo puede plantar la semilla. Plantar la semilla. En su mayoría es todo lo que podemos hacer. Orar para que Dios dé el crecimiento y provea a otros para hacer la cosecha. Nunca debemos olvidar que los testigos que vienen a nuestra puerta tienen las mejores intenciones. En realidad quieren salvarnos de la destrucción eterna, pero están terriblemente mal guiados por una organización que dice ser la vocera exclusiva de Jehová Dios. Por eso necesitamos abrir nuestras puertas y corazones para dejar el amor de Cristo fluir y tocar a esas personas. Toda su salvación se basa en marchar de puerta en puerta y vender literatura. Así que tenga compasión y amor para ellos. Mire más allá de su teología y la organización y vea un ser humano, una persona por la que Jesús murió. Ellos necesitan ser liberados, ser libres. Están bajo el yugo de la ley. Si usted puede ayudarlos a comprender que su salvación no se basa en obras, sino en una relación personal con Jesucristo, cambiará una vida para siempre.